¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de su programa Conversando, el espacio donde profesionales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y profesionales de nuestra sociedad nos acompañan para conversar con usted y conmigo en torno a temas muy variados y de interés social. Les saluda Patricia Padrón Muñoz, les agradezco como siempre el favor de su sintonía a ustedes que nos escuchan en las diferentes ciudades hasta donde llega la señal de Radio Watt, Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Mante, Tampico, por supuesto, a quienes nos escuchan en la capital del estado, Ciudad Victoria, y pueblos, comunidades, localidades cercanas a la capital. Gracias por estar ahí. Gracias también a quienes nos escuchan a través de internet, radiowatt.mx, en algún punto de Tamaulipas o más allá de nuestras fronteras. Qué bueno que nos permiten acompañarles. Va un abrazo también a nuestros amigos que nos ven y nos escuchan por la televisión, por internet de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Interwatt. En la presente emisión converso con el doctor Pedro Alonso Pérez. Él es doctor en Historia, es coordinador académico del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad, es catedrático de la Autónoma de Tamaulipas, adscrito a la Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias, Educación y Humanidades. Hoy el tema es obligado. Hoy vamos a hablar del 2 de octubre, que bueno, ya el día de mañana se estarán conmemorando 50 años ya de aquel movimiento social, movimiento estudiantil, histórico, que dejó huella en nuestro país, en los ciudadanos de este país. Y vamos a estar conversando sobre un libro del cual el doctor Pedro Alonso es autor y que lleva por título El movimiento estudiantil de 1968 en México, historia y memoria desde la periferia regional. ¿Qué nos ofrece el doctor Pedro Alonso Pérez con esta publicación? Bueno, pues vamos a estar conversando sobre el tema y le doy la bienvenida al doctor. Bienvenido, muy buenas tardes. Qué bueno que se hizo un espacio en la agenda para venir a conversar con el auditorio de Radio Watt en un tema muy prudente y actual. Así es, Pati. Bueno, pues en primer lugar quiero agradecerte esta oportunidad que me brindas nuevamente de conversar con el público, con los radioescuchas de esta frecuencia universitaria y de tu programa en particular, donde ya he estado en otras ocasiones. Así es, doctor, un gusto tenerlo aquí. Igual. Y de hablar, por supuesto, de este acontecimiento que decía yo, dejó honda huella en el México moderno, sí. En el México de hoy, ¿verdad? Se aprendió, ya sabremos qué tanto se aprendió a partir de su visión de este acontecimiento, pero sí es importante que recordemos con la audiencia que en 1968, situándonos en este año, pues es un periodo de la historia que se caracterizó por una serie de movimientos sociales a nivel internacional, doctor. No fue algo ajeno lo que pasó en México. No, desde luego que no. Como bien lo dices, en 1968 es un año donde hubo estallidos y conflictos sociales, sobre todo estudiantiles, en varias partes del mundo. Hay que recordar que los años 60 son una década, los 60 son una década en donde hay múltiples situaciones que marcan un punto de inflexión en la historia contemporánea. Fíjate, es el año en que Cuba, que acaba de ser una revolución, en 1959, en la década del 60 y 61, se declara un país socialista, enfrente de los Estados Unidos. En un contexto de Guerra Fría, hay un contexto así donde hay una confrontación en muchos ámbitos, político, ideológico, cultural, entre el campo socialista y el campo capitalista, uno encabezado por la Unión Soviética, un bloque político-militar, y el otro por los Estados Unidos. Y todo eso marca los años 60.
es también una década donde hay grandes movilizaciones contra la guerra de Vietnam, de los Estados Unidos, en las universidades. Es el año del asesinato de Martin Luther King, es el levantamiento de los negros en los Estados Unidos por conquistar sus derechos civiles. Son múltiples expresiones de esta situación que vemos. Del otro lado del Atlántico, en Francia, en París. Y en Europa hay un movimientos sociales muy importantes, sobre todo en Francia, el llamado Mayo francés en 1968, en Alemania, en Italia, y en Checoslovaquia, que se intenta ahí reformar un poco el sistema socialista que se vivía, y que finalmente esa intención que se conoció como el socialismo de rostro humano fue aplastada por los propios tanques soviéticos. Bueno, todo eso está en el contexto, y en México se va a presentar una situación muy, muy importante, una gran movilización, una gran rebelión de los jóvenes, estudiantes básicamente, que empieza con conflictos pues que parecía que no iban a hacer gran cosa, ¿no? Pero la actitud del gobierno, hay que recordar que era presidente de la República Gustavo Díaz Ordaz, un hombre duro, un hombre que además es un sistema político el que tenemos en ese tiempo, en donde la cabeza es el presidente de la República, donde no hay democracia, donde no hay pluralismo, hay un autoritarismo brutal, una imposición, y bueno, todo eso se va a manifestar en ese descontento de los estudiantes. Lo que ocurre es que el movimiento estudiantil podemos verlo desde la perspectiva de un proceso o como un acontecimiento histórico. Pero son varias cosas las que ocurrieron, desde julio hasta diciembre, fíjate, duró el movimiento del 68 en México, desde el 26 de julio prácticamente hasta el 4 de diciembre que se levantó la huelga, una huelga general en las universidades y escuelas, sobre todo del Distrito Federal, pero no solo, también en otras partes, aquí mismo, en Tamaulipas hubo expresiones de eso que comentaremos más adelante. Pero lamentablemente lo que está más grabado en la memoria es el 2 de octubre. El 2 de octubre, que es una fecha fatídica, estamos hablando de una tragedia porque es un asesinato masivo de estudiantes, de jóvenes, de gente del pueblo. Todavía no sabemos cuántos muertos hubo, todavía no se sabe con certeza. Sus archivos así es, hay muchas cosas cerrados todavía. Fíjate que por fortuna hoy se abre una plataforma digital que se llama M68, donde hay una concentración de todos los archivos públicos y privados, de todo lo que hay. Hoy empieza a funcionar a las 4 de la tarde en esta plataforma digital que reúne todos estos archivos. Pero hay otros que están perdidos. Por ejemplo, hay más de 10 horas de filmación del 2 de octubre nada más, porque el secretario de Gobernación, Luis Echeverría, contrató ahí un cineasta, Servando González, que grabó 10 horas. Toda la represión, toda la matanza está grabada, pero están perdidos esos filmes, que habría que recuperarlos. Digo, si es que todavía existen, porque en 1982 misteriosamente se incendió la Cineteca Nacional y parece que ahí está. Pero bueno, eso se debe seguir buscando. El 2 de octubre. Sí es. Pero el movimiento estudiantil es más allá que el 2 de octubre. El 2 de octubre es solo un acontecimiento, el más trágico de todos. Pero eso es lo que está en la memoria. Y el movimiento no es solo el 2 de octubre. El movimiento son muchas expresiones de rebeldía, de movilización, de liberación. Y están los antecedentes. Usted decía, se puede ver como un proceso o desde una visión histórica, ¿verdad? Claro. Y venían presentándose situaciones, acontecimientos que detonaron. Sí, mira, en México, 10 años antes del 68, es decir, en 1958, estalló un movimiento sindical, muy social de los ferrocarrileros, muy grande, una gran huelga obrera en ferrocarriles nacionales que fue reprimida. Llegó a dirigir el sindicato, incluso en unas elecciones democráticas que hubo en ese sindicato, Demetrio Vallejo, un líder obrero que fue secretario general del sindicato, pero el gobierno lo depuso, lo tiró, metieron el ejército
a los locales sindicales, a las sedes ferrocarrileras en todo el país. Detuvieron a 10.000 trabajadores ferrocarrileros, entre ellos obviamente a Demetrio Vallejo y a todo el comité ejecutivo del sindicato. 1959 fue. Había empezado en 58. Dos líderes obreros muy conocidos eran Demetrio Vallejo y Valentín Campa Salazar, ambos ferrocarrileros. Bueno, cuando en 68, 10 años después, todavía estaban en la cárcel como presos políticos, pero había otros muchos presos políticos. El país estaba lleno de presos políticos, porque había un delito en el Código Penal que se llamaba el delito de disolución social, estaba en los artículos 145 y 145 bis del Código Penal, y que tipificaba este delito llamado de disolución social, que consistía en que no podían reunirse más de 5, 6 o 10 personas porque se les podía acusar del delito de disolución social. Y con eso argumento metían en la cárcel, había periodistas. Era una manera de reprimir, represión. De represión. Sí. Mira, para darte unos datos, David Alfaro Siqueiros, el gran pintor mexicano, fue preso político, acusado de este delito. Víctor Rico Galán, un periodista, y obviamente estos que ya te mencioné, Demetrio Vallejo y Valentín Campa, que fueron íconos del movimiento del 68. ¿Por qué? Porque los estudiantes demandaban la liberación de ellos y de todos los presos políticos. Los estudiantes fueron un sector social hasta cierto punto privilegiado, podemos decirlo, porque tuvieron acceso a la educación superior, no cualquiera la tenía, pero eran el único sector social que no estaba controlado y maniatado por el Estado mexicano, por el gobierno. Porque los obreros estaban controlados en sus sindicatos, existía lo que se conoció como el charrismo sindical. Sí. Los campesinos estaban controlados en sus organizaciones. Los médicos habían sido reprimidos en 65 en la huelga médica. Y había, como antecedentes del 68, había otras cosas. Por ejemplo, hubo un movimiento en 66 en la Universidad de Michoacán, la Universidad Nicolaita, y el ejército intervino. En 68 mismo, la Central Nacional de Estudiantes Democráticos organizó una marcha que le llamó la Marcha por la Ruta de la Libertad, que fue por todo el país en la Ruta de la Libertad, para pedir la libertad a los presos políticos y para pedir libertades democráticas. Y en febrero del 68 fue detenida en Guanajuato. Había estudiantes incluso victorenses participando en esa, sobre todo de la Escuela Normal Rural de Tamatán. Entonces son antecedentes, ¿verdad? Y esto también de alguna forma enmarca ese contexto de autoritarismo, de represión que sufrieron, que vivían las clases sociales y los estudiantes en particular. Y decía usted, todos estos grupos que se vieron afectados en algún momento y que tenían causas por las que luchaban, por las que se manifestaban, pues de alguna manera estaban maniatados. Claro. Pero en el caso de los estudiantes, decía usted, era otra cosa. Así es. Ahí había otras condiciones y por eso el estallido se dio. Empezó en el Instituto Politécnico Nacional, porque los granaderos entraron a las escuelas a golpear estudiantes, persiguiendo a unos muchachos que se han peleado ahí en un conflicto deportivo, entraron golpeando a todo mundo. Luego los politécnicos llamaron a paros de labores, hubo una marcha el 26 de julio para protestar por esos hechos, pero había otra de apoyo a la Revolución Cubana, se juntaron en un momento dado, quisieron ir al Zócalo y fueron reprimidos también. Se refugiaron en las escuelas y llegó el ejército a sacarlos de las escuelas, con tal desplante que el día 30 de julio el ejército con una bazooka disparó sobre la preparatoria número 1 de la UNAM en San Ildefonso, destruyó la puerta, una puerta del siglo XVIII, de estilo barroco, y eso hizo que la UNAM quedara en medio del conflicto. Al día siguiente el rector hizo la bandera a media asta, el rector Javier Barros Sierra, un rector de gran valía, y se conserva en la memoria de este movimiento. Estuvo a la altura. A la altura, desde luego, del momento. Y él encabezó el 1 de agosto una marcha de protesta en defensa de la autonomía universitaria. Y ahí ya no se pudo, ya no pudieron parar ese movimiento.
pararlo. Amigos, estoy conversando con el doctor Pedro Alonso Pérez. Él es doctor en Historia, coordinador académico del Instituto de Investigaciones Históricas de la Autónoma de Tamaulipas, catedrático de esta universidad, adscrito a la Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias, Educación y Humanidades y autor del libro El Movimiento Estudiantil de 1968 en México, Historia y Memoria desde la Periferia Regional. Hablamos en esta primera parte del programa del movimiento del 68, de qué se tuvo que dar o qué estaba pasando que terminó finalmente en pues tragedia, ¿verdad? El 2 de octubre, decía el doctor, por eso se recuerda el 2 de octubre porque fue el día fatídico, pero es un movimiento que empezó antes y terminó después de esa fecha. Así es, sí, desde luego, y que tuvo otros episodios, otros acontecimientos históricos que yo preferiría recordar, ¿verdad?, en lugar del 2 de octubre, porque esa es la memoria, digamos, de sangre, de tragedia. Pero esta explosión de libertad que fue el movimiento, hay que conservarlo, tener en memoria y hay que estudiarlo. Mira, después de la marcha del 1 de agosto que encabezó el rector, el 5 de agosto hubo otra marcha que convocaron los estudiantes politécnicos y se constituyó, bueno, entraron en huelga todas las escuelas, facultades, y se constituyó el Consejo Nacional de Huelga, que fue la organización que dirigió el movimiento. Ya fueron los mismos estudiantes. El Consejo Nacional de Huelga estaba constituido por 2 representantes de cada escuela que estaban en huelga, movimiento, y convocaron esa marcha el 5 de agosto. Fue una marcha muy grande, de decenas de miles, pero realizaron otra el día 13 de agosto. Por primera vez fueron al Zócalo, porque el Zócalo estaba antes reservado a puros eventos del presidente de la República. Estamos hablando de un país presidencialista, lo era México, lo sigue siendo hasta cierto punto, pero no era, pero no es como era antes, ¿no? Un país donde no se movía control total, la hoja de un árbol si no lo ordenaba el presidente de la República. Y esa marcha del 13 de agosto fue una marcha de centenares, de miles de personas. Se calcula que alrededor de 300,000 gentes marcharon del Museo de Antropología hasta el Zócalo y fue una cosa enorme. ¿Qué impacto debió haber? La crítica llegó al corazón, en imagínate. El gobierno, en ese momento. Al corazón del país, en pleno Zócalo, los estudiantes gritando al presidente de la República. ¿No supieron manejar la situación desde el gobierno? No, ni el presidente, ni el secretario de Gobernación, que era Luis Echeverría, ni el regente en ese tiempo, lo que dice el jefe de gobierno del Instituto Federal, que era el regente, lo ponía el presidente, era Alfonso Corona del Rosal, un militar. No supieron porque no quisieron escuchar las demandas estudiantiles, porque no estaban acostumbrados a la crítica, porque estaban acostumbrados a mandar y a ser obedecidos. El propio presidente Díaz Ordaz estaba convencido que la movilización, que el movimiento era una conjura comunista. Imagínate nada más. Estamos hablando de este ambiente de Guerra Fría, donde esa confrontación en el mundo pues se trasladaba a escenarios locales, y el presidente estaba convencido de eso, y por eso usaban las policías, y por eso metieron al ejército. No supieron entender que era una expresión de rebeldía estudiantil juvenil, que además no planteaba cosas imposibles de cumplir. El pliego petitorio del movimiento fueron 6 puntos. Estos son los 6 puntos que pedían los estudiantes. 1. Desaparición del cuerpo de granaderos por ser un órgano represivo. Destitución de los jefes de policía y del cuerpo de granaderos que habían encabezado la represión, que se habían metido en las escuelas. 3. Desaparición, derogación del artículo 145 y 145 bis del Código Penal, que era el delito de disolución social. 4. Libertad de los presos políticos. Se supone que México era un país democrático y que había libertades en la Constitución, la libertad, el derecho de reunión, de petición, de manifestación, de expresión, etcétera, pero en los hechos no existía. Pero estaba solo sí, solo estaba ahí escrito. Y pedían además la indemnización a los familiares de las víctimas, porque ya habían muertos y heridos durante el movimiento. Algunos estudiantes habían sido muertos en las refriegas distintas, y otros estaban detenidos y había heridos. Y por último se pedía el deslinde de responsabilidad.
ya que se deslindaran responsabilidades, a ver, cada quien cumpliera su papel y asumiera su responsabilidad. Ese era su pliego de peticiones. No eran cosas del otro mundo. Como puedes ver, todas son demandas democráticas. Todas se podían cumplir. Pero el gobierno, en lugar de tratar de escuchar y de entender, se cerró y puso por delante el sagrado, entre comillas, principio de autoridad, y ahí fue el asunto. A la distancia, doctor, ¿ha cambiado la posición y la actuación del Estado frente a movimientos sociales en general y a estudiantiles en particular que se han presentado posterior al 68? Bueno, déjame decirte que después del 68, porque la represión del 2 de octubre fue el intento de acallar este movimiento, de acabarlo, sobre todo porque estaba próxima las Olimpiadas. Sí. México era un país que iba a realizar las Olimpiadas, las 19 Olimpiadas de la era moderna, las primeras que se iban a hacer, que se hicieron en un país de habla hispana. Y entonces quería el gobierno presentar a México al mundo como un país moderno, desarrollado, etcétera, etcétera, civilizado. Y había muchos periodistas extranjeros y querían acabar con el movimiento porque ya faltaban 10 días, 2 de octubre, que pasaron el día 12 en las Olimpiadas, para iniciar las Olimpiadas. Esa fue la represión, por eso hicieron lo de Tlatelolco. Fue brutal. Las Olimpiadas se realizaron, pero ¿quién recuerda ahora a la distancia de las Olimpiadas? El 68 no está marcado por las Olimpiadas, sino por el movimiento estudiantil y particularmente por la represión de Tlatelolco. Se inició una etapa de represión en el país terrible, terrible. Los años 70 se desarrolló lo que se conoce como la Guerra Sucia, donde el gobierno, el Estado mexicano y el gobierno en particular utilizó grupos paramilitares y a los propios militares para perseguir, reprimir y masacrar esos movimientos. Desprestigiar movimientos, encarcelar líderes. Los años 70 fueron brutales en ese sentido. Fue hasta los años 80 cuando empezó a cambiar las cosas, porque en 1978 hubo una ley de amnistía y una reforma electoral en el país. Se registraron nuevos partidos políticos que estaban perseguidos, como el Partido Comunista Mexicano, por ejemplo, y se abrieron las cárceles a los presos políticos. ¿Por qué? Porque la represión de los años 70 había traído como respuesta también la violencia de parte de muchos estudiantes que habían participado en el movimiento y que se fueron a la guerrilla, a las armas, porque no veían otra salida. Y entonces fue una situación muy terrible la que hubo. Guerrillas, represión, guerra sucia. Fue, repito, hasta los años 80 que cambió. Y sí, ha cambiado en algunos aspectos, en otros se siguen manteniendo muchas cosas, y si no, como ejemplo, ahí tenemos el caso de Ayotzinapa. El caso de Ayotzinapa, 43 estudiantes normalistas desaparecidos, que hasta la fecha no se sabe su paradero, y que por ahí el gobierno mexicano planteó una llamada verdad histórica que ya está prácticamente desprestigiada, destruida. Entonces, en algunos aspectos han cambiado, en otros aspectos sigue siendo lo mismo. A 50 años de haberse registrado este movimiento, ¿qué nos ha dejado, doctor, este periodo de la historia? ¿Qué aprendimos de eso? Mira, yo creo que hay un México antes del 68 y un México después del 68. Despertó la ciudad. Despertó la sociedad civil, despertó la ciudadanía en un proceso muy largo, cuya punta de lanza fueron los estudiantes. Este año, 50 años después, estamos viviendo algo que ya en otros países se ha vivido, en Europa, lo que se llama la explosión de la memoria. La memoria está explotando y ahora estamos viendo recuerdos, imágenes, recuentos, testimonios, muchas cosas de cosas muy importantes, que te vuelvo a repetir, el movimiento del 68 va mucho más allá del 2 de octubre. Mira, acabo de ver, por ejemplo, un testimonio de un grupo de brigadistas del Politécnico Nacional, yo no lo conocía ese dato, que fueron un día durante el movimiento, no sé si en septiembre, porque el gobierno decidió a partir del 1 de septiembre la represión,
pero antes, en agosto es el mes de la alegría, de la lucha, del movimiento, ¿no? La manifestación, ¿no? El 27 de septiembre hubo una gran movilización de más de 500,000 de estudiantes otra vez en el Zócalo. Fue el momento cumbre, ¿no? Bueno, este testimonio que te decía, unos muchachos del casco de Santo Tomás del IPN, que andaban brigadeando, las brigadas ahí surgieron, salen a repartir volantes, a pedir cooperación, a hacer pintas, etcétera, etcétera, y se les ocurrió ir al Teatro Blanquita. El Teatro Blanquita, que está ahí muy cerca del casco de Santo Tomás, y que se iba a presentar Pérez Prado, que era en ese momento pues un ícono musical, sobre todo del mambo, músico cubano, ¿no? Bueno, pues y se metieron de uno por uno los estudiantes, no sé, eran 10, 12, y estuvieron, cuando iba a salir Pérez Prado y iba a tocar, se subieron ellos al escenario en el Teatro Blanquita y pidieron la palabra, o la tomaron y empezaron a hablar. Algunos de los músicos de Pérez Prado quisieron callarlos tocando la batería, y Pérez Prado les dijo, no, déjenlos. Y hablaron y dijeron, somos estudiantes y venimos a pedir, a explicarles por qué el movimiento y a pedir el apoyo, y la gente les aplaudió, y Pérez Prado los dejó hablar y terminó cantando la cumbia del Politécnico. Sí. Ese detalle yo no lo conocía, y hay muchos así de testimonios. El apoyo de la sociedad al movimiento de los jóvenes estudiantes. Fue manifiesto en esa manifestación, te digo, el 27 de agosto, porque ya no solo fueron estudiantes, sino estuvieron obreros, amas de casa, padres de familia, mucha gente, y eso aterró al gobierno de Díaz Ordaz, que decidió esa misma noche, porque sacaron los tanquetas de guerra para desalojar el Zócalo, a una guardia que habían dejado ahí, y decidieron una campaña de desprestigio contra el movimiento y la represión. Para justificar lo que harían. Así es. Posteriormente. Incluso el 1 de septiembre en el informe el presidente Díaz Ordaz dijo eso. Dijo, hemos llegado a niveles de tolerancia, que hemos sido criticados, y no queremos llegar a usar toda la fuerza que tenemos, pero si es necesario llegaremos a usarla. Y así lo dijo. Y la usaron, como lo vimos posteriormente. Y esto resultó en una mancha en la historia. Así es. De nuestro país, historia contemporánea, claro. Reciente, ¿verdad? Digo, 68. Así es. Sí, 50 años. Y nos ha dejado pues muchas enseñanzas, muchas cosas, ¿no? Despertar de la ciudadanía, proceso que se vivió, ahora hay muchos científicos sociales, sociólogos, historiadores, gente que marca como el punto de inflexión de la transición a la democracia en México, el 68, movimiento del 68, y muchas cosas que los movimientos sociales aprendieron y pusieron en práctica después, fue a raíz del movimiento del 68, ¿no? Así es el doctor Pedro Alonso Pérez, doctor en Historia, coordinador académico del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, catedrático de esta casa de estudios y autor del libro El Movimiento Estudiantil de 1968 en México, Historia y Memoria desde la Periferia. Después de la pausa estaremos conversando sobre esta producción, este libro que del cual él es autor, y bueno, que nos estará contando cómo se vivió este periodo desde esta parte del país. Y antes de ir a la pausa, quiero recordarles, amigos, ya que hablamos del movimiento del 68, que Radio Watt les está presentando de lunes a viernes a las 6 de la tarde el programa Voces del 68. M68, que es una serie producida por Radio UNAM dedicado precisamente al movimiento de 1968. Esta serie inició el pasado 24 de septiembre y va a concluir el 10 de octubre. Son solo 13 programas que conforman esta serie y que aborda precisamente esta temática, el movimiento del 68. El título, Voces del 68. Lunes a viernes a las 6 de la tarde, de 6 a 6:30. Ahí está el dato y el recordatorio para quien esté interesado. Nos vamos a la pausa y regresamos. Ingresa a nuestra página interwatt.tv. Síguenos en Facebook, Interwatt Oficial. En Twitter, @interwatt_. O busca nuestro canal de YouTube, Interwatt TV.
Así es, estamos de regreso en su programa conversando hoy con el doctor Pedro Alonso Pérez, doctor en Historia, coordinador académico del Instituto de Investigaciones Históricas de la UAT y catedrático de esta universidad, autor del libro El Movimiento Estudiantil de 1968 en México, Historia y Memoria desde la Periferia Regional. Les decía también que hoy pues, hablamos en esta primera parte del programa del movimiento del 68, por qué se gestó, por qué se dio este acontecimiento. Y bueno, gracias al doctor que nos habla del tema, nos explica, hace una reflexión con respecto al mismo. Y les comentaba también que, bueno, recordarles que Radio UAT está transmitiendo desde el pasado 24 de septiembre una serie de Radio UNAM y que lleva por título M68, Voces contra el Olvido. Y es una serie muy interesante porque pretende recuperar la narración oral y recrear los acontecimientos relacionados al movimiento estudiantil del 68, contados desde la perspectiva de testigos presenciales de los hechos y testimonios de personas que conocen, pues vivieron este movimiento, vivieron en este ambiente que se dio en el 68 y que bueno, son muy interesantes y que comparten a través de esta serie M68, Voces contra el Olvido. Les recuerdo que se transmite de lunes a viernes de 6 a 6:30 de la tarde y es hasta el miércoles 10 de octubre, porque son 13 programas, es lo que contempla la serie. Así es que bueno, pues ahí está hecha la invitación. Seguimos conversando con nuestro invitado y ahora platiquemos precisamente de este libro, El Movimiento Estudiantil de 68 en México, Historia y Memoria desde la Periferia Regional. Doctor, háblenos del libro. ¿Qué contiene el libro? Sí, claro que sí. Primero, déjame decirte que el libro se inscribe en este marco de explosión de la memoria. Sí. Acaba de hacer referencia al programa que están ustedes pasando. Hay programas, hay series de televisión, hay programas de radio. Los medios de comunicación en general están en este 50 aniversario, pues retomando aquellos hechos de 1968. Las revistas principales del país le han dedicado el número de este mes a eso. Proceso, Letras Libres, Nexos. Aquí está la revista Tamatán, que también le dedicamos nosotros este número, el movimiento, un artículo. Que es una revista de la Sociedad Tamaulipeca de Historia. Así es. Y aquí está un artículo que yo tomo del trabajo que presento en el libro. Déjame decirte que del libro somos 10 autores. Yo soy el que coordino porque tomé la iniciativa de coordinar este libro para invitar gente que participara a escribir. Pero somos 10 autores. Yo soy uno de ellos y coordinador del libro. Somos 5 historiadores que abordamos desde la perspectiva histórica el movimiento y son 5 testigos o participantes protagonistas del movimiento 68. ¿Por qué es importante este libro? Porque se ha escrito mucho, mucho. Mira, yo he revisado alrededor de 300 libros que se han escrito sobre el movimiento del 78, entre estudios, análisis, testimonios, narrativas, poesía, etcétera. Se ha escrito mucho. Pero generalmente lo que se ha escrito ha sido desde la perspectiva del centro del país, de lo que ocurrió en la Ciudad de México. Y generalmente las memorias y testimonios que hay son de los líderes, de los que estuvieron al frente. Hay muy pocos, están apenas ahora saliendo, testimonios de la gente de base, de los brigadistas. Pero hay una ausencia notoria. No hay la perspectiva regional y local. ¿Cómo se vivió el movimiento del 68 en las ciudades, en los estados, en las regiones? Ese es el gran valor de este libro. Así es. Entonces, mira, el libro tiene 2 partes. Una parte que se llama Historia, donde escribimos, como te digo, 5 historiadores. Yo hago un texto sobre la historia y la memoria del movimiento del 68 en general, a partir de las lecturas
y análisis que he realizado y situándolo en la cosa, la perspectiva regional, esa ausencia que hay. Luego hay un texto de una historiadora también del instituto, Mercedes Sertucha, que hace un análisis de cómo se refleja el movimiento del 68 en el periódico Excelsior, algo de merografía. Luego viene un egresado de la licenciatura de Historia, David Cano, que escribe un trabajo sobre la historiografía del 68, ¿sí? Los libros que se han escrito sobre el 68. Luego viene un trabajo muy interesante de una egresada también de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Yesenia Flores, que escribe, que es parte de su tesis doctoral sobre la Escuela Normal Rural de Tamatán. Entonces ahí ella escribe un trabajo sobre cómo participaron los estudiantes normalistas en el movimiento del 68 aquí en Ciudad Victoria, que hicieron marchas, que estuvieron en huelga, muy interesante, que no se sabe. Y viene un texto también de un historiador regiomontano, Oscar Flores, que explica el impacto del movimiento del 68 en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Eso es muy importante. Bueno, y la otra parte se llama memoria, y esos son testimonios básicamente de gente que participó de alguna u otra forma del movimiento. ¿Quiénes son? Un estudiante victorense que se fue a hacer los estudios de educación superior al Politécnico, al Instituto Politécnico Nacional en la Ciudad de México, y que ahora es docente, es maestro en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, que se llama Héctor Saldívar, y que narra él ahí cómo llegó, cómo vivió el 68 y cómo participó allá. Otro estudiante victorense que se fue igual a la Ciudad de México, también al Poli, se llama Pablo Balboa Revilla, y que él era un estudiante que participó directamente en las brigadas y en el movimiento, y luego se dedicó a la militancia política en la izquierda, y narra ahí también cómo llegó él a participar en este movimiento y lo que vio y lo que vivió. Otro testimonio de un estudiante de la Universidad Autónoma de Tamaulipas en Mante, en la Escuela de Agronomía de Mante, que participó en el movimiento, que da datos muy interesantes de cosas también desconocidas de la participación de estudiantes tamaulipecos en el momento del 68, Elías Orozco Salazar, que luego, después del movimiento del 68, se comprometió tanto con esta lucha que se fue a la guerrilla. Él estuvo en la lucha armada y fue preso político durante 10 años en Monterrey. Y da él ahí hace un recuento de su participación en Ciudad Mante. Muy interesante. Y un testimonio muy valioso, todos son valiosos, pero te vas a dar cuenta por qué lo resalto. El doctor Héctor Capello, un académico reconocido, que era maestro en la UNAM durante el movimiento del 68, narra su experiencia, su testimonio también ahí en este libro. Entonces, ese es el valor de este texto. Lamentablemente no ha salido cuando nosotros hubiéramos querido tenerlo ya, ¿verdad?, para hacerlo circular, pero está en impresión. Espero que salga el mes que entra, no sé cuándo va a salir, pero es parte de esta explosión de la memoria, porque todo el mundo está haciendo estudios, análisis, participando. Acabo de leer un texto, el último seguramente que ha salido, porque lo acaba de publicar hace una semana, 10 días cuando mucho, el Senado de la República, el Instituto Belisario Domínguez, de un muchacho que hace un historial, se llama el 68, historia oral, a partir de los testimonios de su abuela. O sea, es un nieto de los participantes del movimiento del 68. Y él hace un recuento ahí se encontró con el archivo de su abuela, que tenía ahí volantes, documentos y todo, y se dio a la tarea de hacer una historia oral entrevistando gente, empezando por su abuela y por su madre, porque él dice que su abuela era trabajadora de la UNAM y llevaba, tenía un carrito y ahí traía al papá de este muchacho, que en ese tiempo tenía 12 años, y a sus hermanos y a tías de él, y que en cada alto que se paraba la abuela, abrían el carro los niños y bajaban a repartir volantes de apoyo al momento y se subían y se iban otra vez, ¿no? Y todo eso lo tiene el registrado. Entonces, y qué interesante y que se suma a este gran valor que tiene el libro, de llenar el vacío de información. Así es. O sea, y el dar a conocer también datos, pues, que no conocemos. Claro, no, porque hay muchas cosas que todavía se tienen que estudiar. Mira, aquí se trata, en el caso nuestro del libro, se trata de darle voz
a la gente de base, a los brigadistas, o sea, estos muchachos en el 68, ya no son tantos, ¿no? Escribieron su experiencia, que vivieron directamente, que estuvieron ahí. Pero no eran grandes líderes, eran brigadistas, estaban ahí como otros muchachos que participaron en el movimiento, lo vivieron. Luego, darle voz a ellos es muy importante, pero también la perspectiva de lo que ocurría en las regiones, aquí mismo a nivel local, en Ciudad Mante, en Monterrey. O sea, esta es una periferia regional, ¿verdad? Porque lo que se sabe es lo que se vive allá en la Ciudad de México, pero tuvo repercusiones y tuvo impactos. ¿Cómo impactó eso? Así ¿verdad? Es muy importante. En zonas como esta. Y eso creo yo que hay que recogerlo, ¿no? Porque la historiografía mexicana ha vivido un centralismo que a partir de los años 60, después del 68 precisamente, empezó a cambiar. Ahora estamos viendo desde las regiones los procesos históricos, y el 68 es un proceso histórico muy, muy importante. Es un acontecimiento que ha sido considerado parteaguas de muchas cosas. Y el ¿no? recordarle a la gente, ¿verdad?, que pues de aquí también se escribió la historia. Claro, y además y además es contribuir también para que se abran nuevas líneas de investigación, para que los estudiantes actuales de historia, de sociología, de otras materias afines, pues tengan ahí líneas para investigar. Esto es algo bien. Exactamente, mira, por ejemplo, la relación entre la historia y la memoria es muy importante. Estamos viviendo esta explosión de la memoria, como ya decía yo, y bueno, tiene que recrearse, reconstruirse esto, ¿no? Luego también los análisis hemerográficos, historiográficos, son muy importantes. Por ejemplo, ¿por qué los periódicos del 68 dieron la noticia al día siguiente de la matanza del 2 de octubre de otra forma a como realmente ocurrieron los hechos? Esto es una pregunta muy importante investigarse, porque teníamos otro tipo de medios de comunicación, periódicos sometidos, controlados por el gobierno, que no daban a conocer más que la noticia oficial. Y ahora hay una explosión de la memoria donde, ya te lo dije, va a haber una plataforma digital, el M68, donde están todos los archivos públicos y privados, a excepción de estos rollos perdidos, ¿no? Que son muy importantes porque ahí quedó registrado esa matanza. La propia evolución de la memoria del 2 de octubre no ha transitado, ha cambiado con el tiempo. La primera memoria que hubo del 2 de octubre fue la que el gobierno quiso implantar, la que reprodujeron los periódicos al día siguiente, que decían que hubo un enfrentamiento, que los militares fueron agredidos por los estudiantes, que fueron recibidos a balazos cuando entraron a la plaza y que por eso dispararon ellos sin ton ni son. Entonces los responsables de la matanza no eran los que dispararon, sino los estudiantes que habían se vieron obligados a hacer lo que hicieron, ¿verdad? Y le invirtieron mucho dinero y muchos recursos, televisión, radio, prensa para difundir el control. Y sin embargo, eso no quedó registrado como ellos querían que se registrara. En 1971, Elena Poniatowska sacó un libro muy famoso, clásico, que se llama La Noche de Tlatelolco, y ahí empezó a cambiar la versión y la memoria, porque ella recogió las voces de los que estaban ahí, de testigos, de participantes, y salió la verdadera historia, digamos, ¿no? Del 2 de octubre. Entonces hay muchas cosas, líneas de investigación nuevas. Y cada vez se aprende más. Así es. Retomando Así es. Esta parte o este tiempo, este periodo de la historia, claro. El analizarlo a distancia se sigue generando, investigarlo, se sigue generando más conocimiento. Claro, las interpretaciones se van modificando con el tiempo, se van afinando, se van depurando, porque se van encontrando nuevos documentos, nuevos materiales. Ahora tenemos, por ejemplo, archivos incluso del extranjero, donde las embajadas estaban dando cuenta de lo que ocurría todos los días. La embajada norteamericana informaba a Washington, la embajada inglesa informaba a Londres. Sí, y todo eso. Recordemos eso porque bien lo ha señalado usted, faltaban unos días para que se llevaran a cabo los Juegos Olímpicos y estaban todos los medios de comunicación del mundo en México. Entonces, de alguna manera fueron testigos, ¿no?, de lo que estaba pasando. Y seguramente quienes estuvieron en el movimiento, a cargo de este movimiento, pues vieron la posibilidad de, este es el momento de presionar más al gobierno
y que los medios internacionales escuchen nuestra voz, escuchen lo que está pasando, ¿verdad? Exactamente. Se salió de control y bueno, desafortunadamente. Claro, claro. Entonces son muchos temas, muchas líneas de investigación que están ahí abiertas, que yo creo que se plantean también en este libro y que pues se trata de que los estudiantes puedan retomar para sus investigaciones sociales este tipo de cosas, el papel del ejército, que realmente ocurrió en el 2 de octubre, la perspectiva regional que se rescata ahora, en fin, son muchas cosas. Esto que señalaba, ¿no? La participación de estudiantes de la Escuela Normal Rural claro. de Tamatán, con estas marchas, con esta huelga incluso, ¿verdad? O sea, ahí estaba también esta parte del país presente, claro, sintiendo, viviendo ese movimiento sí, que se daba en el centro. Sí, ahí yo también recojo en este texto un testimonio de un estudiante de ese tiempo de la Escuela Normal Rural de Tamatán, que él es de Tula, se llama Juan Manuel Posadas, y que era dirigente de la Normal y participaba de la Central Nacional de Estudiantes Democráticos y estuvo en la marcha esa de la Ruta por la Libertad en febrero del 68, perdón, y acaba de dar su testimonio en el Senado y me lo mandó a mí y lo dimos forma para publicarlo también. Pues muy interesante lo que vamos a poder ver en este libro, El Movimiento Estudiantil de 1968 en México, Historia y Memoria desde la Periferia Regional. Decía, está a punto de salir. Pues sí, está en prensa, como se dice, ¿no? Ya sabes que a veces las prensas no son tan rápidas como quisiéramos, porque bueno, pues hay producciones que están por delante, pero yo espero que pueda estar circulando a partir del mes que entra, del noviembre, o por lo menos en este año. ¿Se podrá adquirir el libro? Sí, para sí, claro, sí, ya en su oportunidad se presentará y se dará la circulación de vida desde el Instituto de Investigaciones Históricas y desde la editorial que lo va a publicar. Doctor, muchas gracias por habernos acompañado. Contrario. Su última reflexión de este programa. Pues yo creo, Pati, que estamos en presencia de un movimiento histórico, el movimiento estudiantil de 1968, cuyas banderas de lucha democrática fueron muy importantes en su oportunidad, lo siguen siendo ahora, porque buena parte de sus demandas no han terminado de conquistarse. Ha sido un proceso muy largo de lucha, pero quiero decir que participantes de aquella lucha del 68, sus banderas, sus ideas, van a estar ahora presentes en este cambio que estamos viviendo, en esta transición, porque el gobierno que va a iniciar el día 1 de diciembre, que encabeza Andrés Manuel López Obrador, ha reivindicado este movimiento, lo dijo en su discurso López Obrador, se considera heredero de este movimiento y eso es muy importante. El Senado y la Cámara de Diputados han acordado estampar ahí en sus muros ahora al movimiento estudiantil 68. Entonces, algo que en su momento fue perseguido, fue criticado, fue calumniado, ahora se convierte en un monumento histórico, ¿no? Una nueva etapa. Así es, y esto es muy importante. Yo creo que a pesar de todo, se tiene que seguir estudiando, se debe seguir trabajando, investigando al respecto y tiene que salir a la luz pública. Pero sobre todo una cosa, hay culpables que todavía están ahí sin ser tocados, en cierta impunidad, y que tiene que ser a partir de una investigación y de una comisión de la verdad que salga a la luz lo que ocurrió y quiénes fueron los culpables. Así es, el país lo merece. El país lo necesita, el país lo merece. Estamos a punto de arribar a una etapa diferente de vida pública, democrática, de mayor transparencia, y creo que esto es una de las cosas que están ahí por resolverse. Y como bien lo señalaba, doctor, desde la historia hay mucho que estudiar. Claro que sí, desde la historia hay que seguir con esto. Muchas Te gracias. agradezco mucho, Pati, a ti y al público que nos escuchó hoy. Gracias. Es la presencia del doctor Pedro Alonso Pérez. Es doctor en historia, es coordinador académico del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, catedrático de esta casa de estudios, adscrito a la Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias, Educación y Humanidades, profesor en la carrera de Historia, ¿verdad? Y pues además miembro de la Sociedad Tamaulipeca de Historia. Le agradezco al doctor Pedro Alonso Pérez su presencia en este programa, muy oportuna para la fecha que estamos viviendo el día de mañana, 2 de octubre, que se recuerdan pues 50 años de este movimiento estudiantil que pues
mencionamos dejó una mancha en la historia de México. Y una huella muy importante. Y una huella muy importante. Creció la sociedad Así. mexicana a raíz también de este acontecimiento. Gracias nuevamente a nuestro invitado. Agradezco a Juan José Huerta para la señal de Interwatt, a Eric Macías en cabina de transmisión, pero sobre todo a usted que nos permitió acompañarle a lo largo de esta hora. Quédese en la sintonía de Radio Watt. Yo soy su amiga Patricia Padrón Muñoz. Como siempre, estoy a sus órdenes y quiero recordarle que el día de hoy inicia un programa titulado El Camino del Cangrejo en este mes de la lucha contra el cáncer de mama. Es un documental que explora el cáncer desde distintos ángulos, causas, mitos, perspectivas históricas, antropológicas, social de esta enfermedad. Usted lo podrá escuchar de lunes a viernes a partir de la 1:15, son 15 minutos de programa, es así, Eric, y ya lo tienes preparado, ¿verdad? En la barra programática. El Camino del Cangrejo a la 1:15 de la tarde, y bueno, estaremos llevando también información sobre lo que se está presentando, lo que está ocurriendo en este foro de consulta estatal participativa Tamaulipas por un acuerdo nacional sobre la educación. Desde aproximadamente las 10 de la mañana, nuestros compañeros Guadalupe Escobedo y Juan Carlos Lara han estado llevando a usted los ecos de este foro que se realiza aquí en Ciudad Victoria, en el gimnasio de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. La universidad es sede de este trascendental evento, un evento organizado por el equipo de transición del próximo gobierno federal en materia de educación y con apoyo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior y por supuesto la UAT. La UAT abre sus puertas para llevar a cabo este foro de consulta estatal participativa en Tamaulipas, un ejercicio de participación ciudadana muy importante. Así es que le estaremos llevando los ecos a lo largo de este día, de este foro de consulta estatal. Gracias, le invito a que se quede en la sintonía de Radio Watt. Hasta la próxima.